Muy, pero muy buenas tardes, gente querida. Bienvenidas, bienvenidos a esto que es un nuevo programa de El Faro aquí por la 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mi nombre es Abel, me encuentro como todas las semanas junto a Lorena, a Marcos en los controles técnicos, y que es quien hace esto todo posible. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que en breve lo vamos a presentar como corresponde. Y antes que eso les quería decir un poquitito y orientar que hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Gaza, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el tema palestino. Y en ese contexto queríamos destacar, porque nuestro invitado tiene una cátedra a cargo de estudios palestinos de Edward Said. Y Edward Said, para quienes no lo conocen, es un palestino que en un momento se fue a vivir al Cairo, después luego vivió en Estados Unidos. Fue un gran referente, un intelectual que en muchos casos se lo ha tomado como punto de partida, sobre todo los postcolonialistas, para fijarse, ¿no es cierto?, como los pilares de los estudios. Hay algo muy interesante que a mí me gusta de él, que es el hecho de que él destaca el orientalismo como algo que para nosotros está forjado, dado a entender, si se quiere, desde Occidente. O sea, nosotros no tenemos una visión de Oriente mismo, sino que es una versión que se ha creado desde el occidentalismo con ciertas características, ciertas notas que tienen que ver con el colonialismo. Yo a veces hago una relación similar a lo que Roma hacía con los bárbaros, que para los romanos no tenían cultura, tenían una forma de verlo. Ahora aquí nuestro invitado me va a desasnar si estoy más o menos en lo correcto, pero bueno, de eso se va a tratar un poquitito hoy, entender lo que pasa en Gaza. Edward Said era de familia de religión cristiana. Él, para que se den una idea de la magnitud, él tuvo en universidades grandes de Estados Unidos, tuvo cátedras a cargo. Es una persona que ha compartido con grandes intelectuales. Yo lo asocio un poquitito también, salvando las diferencias, con Michel Foucault. Y creo que, bueno, es muy importante ver la visión desde el lado de Edward Said de lo que es Oriente. Nosotros tenemos una idea, ¿no es cierto? Tenemos unas cuestiones preestablecidas desde el occidentalismo de lo que es Oriente, que realmente no nos acerca a esa cultura. Los cristianos sabemos que, o quienes son de la religión cristiana y no, sabemos que los pueblos semitas, porque esto también lo quiero aclarar antes de que arranque el programa, los pueblos semitas derivan de Sem, que Sem fue uno de los hijos de Noé. Es decir, que todos los pueblos semitas, tanto los árabes, hebreos, devienen de esa misma, de ese mismo linaje. Son pueblos hermanos que han compartido tradiciones, religiones y demás. Y esto quiero destacar, que esto no, nada de lo que se diga, porque muchas veces se ataca hoy por hoy de una forma desmedida todo lo que tiene que ver con Palestina, con Gaza, y sobre todo por la fuerza del genocidio que están llevando adelante, con los intereses, y que son los poderes más grandes que están hoy por hoy en el mundo, quienes llevan adelante, que perpetúan eso. Y nosotros aclaramos que esto no es ni contra el pueblo israelí, no es tampoco contra la religión judía, para nada. Sí repudiamos los actos sionistas, pero desde el llano. Y en ese sentido quiero que quede todo eso bastante zanjado antes de empezar a hablar, que se entienda un poquitito desde dónde se habla. Así que, sin más, voy a pasar a presentar a Gabriel Sibinian, docente, sociólogo y, como dije,
tiene a cargo una cátedra en la Universidad de Filosofías y Letras, conocida como PUAM, en la UBA, de estudios palestinos de Edward Said. ¿Cómo estás, Gabriel? Abel, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. A Lorena también. Se fue postergando, finalmente por suerte se concretó. Y es un gusto estar acá en la radio junto con ustedes y por supuesto haciendo una radio de la Universidad Pública, de la Universidad de Avellaneda, una de las universidades nacionales, populares. Para mí tiene un doble valor todavía. Así que muchas gracias por la invitación. No, al contrario, la verdad que para nosotros es, como lo decíamos antes de que se dé el programa, es todo un honor, es todo un lujo, por así decirlo, realmente tenerte aquí. Eh, ¿Por dónde te parece que podemos empezar? Hoy por hoy hay más de 60.000 muertos en Palestina. Israel es un estado que ni siquiera fija sus fronteras, no, no dice, bueno, hasta acá es donde yo llego. Naciones Unidas, en un momento, y cuando se reconoce el Estado de Israel, hoy por hoy no se está dando lo mismo con lo que es el pueblo palestino, y la gente tiene que entender que incluso, por eso me vuelvo a épocas cristianas, eh, creo que Samaria también es de esa región, ¿no es cierto? Parte de esa región. Lo que se dice, bueno, bíblicamente para los judíos es Judea y Samaria, lo que se llama Cisjordania o la Ribera Occidental. Que desde el derecho internacional, y yo creo, bueno, se puede entrar, yo te escuchaba en la introducción y se puede entrar de distintos lugares a la temática. Comenzaste presentando a Edward Said, un intelectual sumamente valioso del pueblo palestino. Nuestra perspectiva de la cátedra es saidiana y voy a tratar de explicitarlo en el marco del diálogo que vamos a sostener, que significa tener una perspectiva, una mirada del mundo, de la cuestión de Palestina en particular, desde la perspectiva de Edward Said, y luego vienen sí los hechos y el proceso histórico y cómo se analiza eso. Y lo que vos planteabas también desde un primer momento, que esto se plantea en términos de antagonismos y de rivalidades que parecen ser acérrimas y que las críticas hacia las políticas de un Estado o hacia las concepciones ideológicas de un movimiento político, nos referimos al Estado de Israel y al movimiento político sionista, no se pueden emparentar bajo ningún punto de vista, ni equiparar, ni igualar, ni son sinónimo de alguna crítica, ni animadversión contra un colectivo religioso, étnico, cultural, como puede ser el judaísmo, ni mucho menos hacia colectivos mucho más amplios, los pueblos de lengua semítica, entre los cuales están los antiguos hebreos, también los árabes, bueno, eso hay que dejarlo claro. Entonces hay que ir un poco despejando el terreno para saber de qué estamos hablando. Y sobre todo nosotros de la cátedra lo que hablamos además desde una perspectiva saidiana es desde el derecho internacional y particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que esos son los lineamientos con los cuales nosotros abordamos la cuestión de Palestina. Por eso, vos me decías Judea Samaria es el nombre bíblico que le dan en el Antiguo Testamento el pueblo judío, pero en términos del derecho internacional, eso es Cisjordania, la Ribera Occidental, son los territorios palestinos ocupados. Tanto Cisjordania como la Franja de Gaza. Son el 22% del territorio de la Palestina histórica. Si uno se remonta a 77 años atrás, cuando se crea el Estado de Israel, el Estado de Israel se termina constituyendo sobre el 78% de la Palestina histórica. En el 22% restante, bueno, hay un pequeño interregno que está bajo dominación egipcia, la Franja de Gaza, y Jordania domina la Cisjordania con Jerusalén Oriental, pero desde el año 1967 esos territorios, insisto, el 22% de la Palestina histórica, son los territorios palestinos ocupados. De acuerdo al derecho internacional, en esos territorios se debe constituir el Estado palestino, cosa que no ocurre, ¿no? Bueno, y a partir de este primer diagnóstico, luego está el tema de qué pasa con ese pueblo, porque estamos hablando de los territorios, qué pasa con ese pueblo. Ese pueblo está fragmentado y está padeciendo distintas violaciones a los derechos humanos según donde miremos, donde pongamos el foco. En la pequeña franja de Gaza, el pueblo de Palestina está padeciendo la fase de exterminio de un proceso genocida, indudablemente.
En el Estado de Israel, el 20% de la población es palestina, se los conoce como los árabes de Israel, son palestinos, padece una situación de segregación institucionalizada, porque no es lo mismo ser un ciudadano israelí judío con plenitud de derechos que ser un ciudadano árabe de Israel, con menores derechos. Entonces, eso está establecido por ley. Entonces, en Gaza, exterminio. Dentro del Estado de Israel, segregación institucionalizada, apartheid. Denunciado por Human Rights Watch, por B'Tselem, que es una organización de derechos humanos israelíes, por Amnesty Internacional, por la relatora especial para los territorios palestinos ocupados en derechos humanos, Francesca Albanese, e incluso por la Corte Internacional de Justicia. En Cisjordania, el mismo pueblo palestino bajo ocupación militar, vive bajo ocupación militar, con la violación sistemática de los derechos humanos y en un proceso de colonización, de conquista de su tierra para entregársela a colonos que fundan colonias de manera permanente e ininterrumpida. Y por fuera del territorio histórico, el resto del pueblo palestino en Siria, en Líbano y en Jordania viviendo en condiciones de refugiados. O sea, eso es la Nakba, la fragmentación territorial y demográfica de un pueblo que hace 77 años vivía en su tierra, en donde se implantó un Estado a partir de un movimiento colonialista que llega a su tierra y que define que, bueno, que esa es su tierra en la cual va a desarrollar la soberanía y las consecuencias las pagan el pueblo nativo, ¿no? Entonces un poco, por supuesto que ese proceso merece ser criticado porque viola sistemáticamente todos y cada uno de los derechos humanos, y esa crítica es hacia el Estado que está llevando adelante ese proyecto y hacia el movimiento que generó ese Estado. Ese movimiento político es el sionismo, el Estado es el Estado de Israel. Luego está la religión judía, las comunidades judías, que bueno, en algunos casos sí adhieren a ese proyecto, en muchos otros casos no. Y luego están los pueblos semíticos, que es mucho más amplio, ¿no? Que nos pasa en todos los estados, y lo estamos viviendo hoy por hoy a este gobierno, que no tolera crítica alguna. Yo creo que cualquier persona cabal entiende que a cualquier estado le cabe la crítica, a cualquiera, a cualquier gobierno. El estado es algo más que engloba muchas cosas, el estado engloba a la gente y demás, pero el gobierno es que transitoriamente, por un determinado periodo, conduce ese estado, ¿no es cierto? Y a esa conducción, como bien decís vos, a cualquiera, sea en Israel o en cualquier parte del mundo, le cabe la crítica, sobre todo que en todos gobiernan representando a los pueblos. Yo me quedo pensando en un momento, porque Edward Said, justamente palestino, de familia de origen cristiana, y Cristo, el Saedrín, que es el que lo empuja a la muerte, que lo condena, él en un momento les dice: nosotros acá tenemos una religión que en su mayoría son o evangélicos o católicos, pero es una religión cristiana en su más amplio espectro, ¿no es cierto? Y Cristo en un momento les dice: ustedes no son hijos de quien dicen ser, ustedes son hijos del demonio, porque buscan a mí darme muerte, y él ha sido y es el primer asesino, y ustedes buscan siempre hacer su voluntad, y con las muertes reiteradas lo están demostrando. No hay relato que pueda, a mi ver, hacerle entender a cualquier persona que matar a otra persona está bien, incluso dentro del quinto mandamiento de la religión judía está el no matarás. Bueno, lo que sucede es que con todas las religiones, en este caso se pueden poner ejemplos respecto al judaísmo, pero también respecto al islam o respecto al cristianismo. Nosotros sabemos bien aquí en nuestra América cómo también el cristianismo fue utilizado para justificar la conquista y colonización y el genocidio sobre nuestras poblaciones originarias. Las religiones y el usufructo y la manipulación de los mensajes religiosos lamentablemente se han dado a lo largo de la historia y también se están dando en el presente. Los fundamentalismos lamentablemente no son patrimonios de ninguna religión y ni siquiera son de las religiones, porque se puede ser fundamentalista en términos políticos, ¿no? Un fundamentalista es alguien que se aferra a su doctrina, no acepta ningún tipo de crítica y establece una serie de dogmas que son, en tanto dogmas, principios que son absolutamente incuestionables, y por más que la realidad esté demostrando otra cosa, no se van a mover desde ese lugar. Entonces, el uso de las religiones con un criterio fundamentalista y el fundamentalismo es claramente uno de los
uno de los tópicos que denuncia Edward Said, ¿no? Justamente denuncia que cuando se trata de esencializar a un otro, desde el lugar del cual se hable, desde el lugar de la religión, desde el lugar de la política, ¿no? Los que son de tal religión, los que son de tal nacionalidad, los que viven detrás de aquella línea imaginaria en el oriente, son todos así, ¿no? Y por supuesto, cuando yo digo son todos así, desde ese discurso fundamentalista, todos los atributos van a ser negativos. Los orientales son bárbaros, atrasados, incultos, irracionales, violentos, peligrosos, entonces ya esencializo. Pero también eso tiene sus efectos en el discurso político y lo podemos traer para acá. En el discurso político argentino en este momento, esos fundamentalismos están presentes, ¿no? Los orcos, los que viven penando, los que están penando, digamos, más allá de la muerte, estarán penando de manera eterna. Bueno, las vulgaridades y barbaridades que en el discurso público, lamentablemente, el discurso oficialista está llevando adelante, entre los ciudadanos del bien, los del mal, los de la luz, los de las tinieblas, son esquemas binarios que remiten a esencializar a ese otro. Y es bastante sencillo en el sentido de la enunciación y es bastante complejo en el sentido de desarmar esos argumentos, porque en definitiva, si ese otro está esencializado y es inferior a mí y es peligroso y demás, bueno, no tengo nada que hablar, solamente lo tengo que combatir, ¿no? Y esos mecanismos funcionan, y son graves y en los casos extremos llegan incluso hasta el exterminio. Porque si yo empiezo diciendo que nosotros dos somos distintos y ontológicamente yo soy superior y vos sos inferior, esto que queda en el plano de lo discursivo, en el plano de lo simbólico, luego pasa a los hechos, ¿no? Claro. Y cuando pasa a los hechos, si vos seguís ese devenir, puede terminar en un exterminio, ¿no? Eso es, bueno, esa esencialización, esa diferencia ontológica, esa deshumanización en definitiva, es uno de los tópicos fundamentales del pensamiento saidiano. La denuncia, el orientalismo básicamente es eso, la denuncia de la deshumanización del oriental a partir de un discurso que se elabora desde Occidente y que es un discurso de poder, un discurso performativo. Tengo el capital simbólico, económico, cultural para imponer que esto sea así. Y yo te represento a vos. Y vos sos así, porque yo lo digo. En realidad eso habla más de mí que de ese otro que estoy representando, porque a ese otro que estoy representando ni la palabra le doy, ¿no? Bueno, todo esto, por eso te decía, cuando vos hacías la presentación, a la cuestión de Palestina se puede entrar desde distintos lugares, ¿no? Sí, totalmente. Yo me quedaba pensando, porque si bien Said fallece en el 2003, ¿no? Sí, 2003. El atentado del 2011, lo que él ya venía trabajando en su libro Orientalismo, que lo publica en el año 1978, y que muchos toman como punto de partida para estudios en el mundo entero, se da una cuestión de que post-ataque a las Torres Gemelas en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, se endemonizó aún más la figura árabe, ¿no es cierto? Eso no lo llegó a ver quizás Said tan profundo como ahora, que muchos parece como que entendieran que si sos árabe metés bomba, ¿viste? O sea, eso la verdad que para mí es muy puntual, como decís vos, y es muy complejo, porque es fácil, es tan sencillo y tan simple, pero cala tan hondo. Es como decir, yo soy de Dios, gente, pero ¿saben qué? Gabriel que tengo acá no es de Dios. Listo, ya está, se terminó la posibilidad de diálogo. No hay nada más. No, somos diferentes y vos sos superior, yo soy inferior, y no solamente sos superior e inferior, sino que vos representás el bien y yo el mal. ¿Cómo me defiendo ante eso? Si el esquema binario es así, si se esencializa de esos términos. Y lo que vos decías es cierto, Said muere en 2003, los atentados a las torres son en el 2001, él llega a escribir una serie de artículos, lo publica en un libro que se llama Humanismo y Crítica Democrática, pero en realidad ya lo venía denunciando. Edward Said tiene un libro llamado Cubriendo el Islam, del año 1981, que refería a cómo había sido la cobertura mediática en los Estados Unidos de la revolución iraní del 79. Y es una continuidad. Hay una serie de estereotipos que se crean, que por supuesto se refuerzan en el marco de los dispositivos culturales, de la industria cultural que dispone
Occidente para hacer ese tipo de representaciones. Said ya lo empieza estudiando, el orientalismo como categoría es de mediados del siglo XIX, el orientalismo moderno. En realidad hay un orientalismo clásico medieval, pero el orientalismo moderno, él ya lo empieza estudiando en el siglo XIX con la novela literaria, digamos con las novelas, en el marco de la crítica literaria, cómo son representados los orientales en las novelas franco-británicas. Y remiten esto a estos parámetros, ¿no? Esto que les decía, la inferiorización, la condición de que no se pueden representar a sí mismos, el tema de que sobreviene el peligro, y por tanto, nosotros que somos los civilizados, que somos el progreso, que somos la luz, que somos la vanguardia, bueno, tenemos una misión, nos autoadjudicamos una misión. No es que vamos a conquistar esas tierras para explotar sus recursos, para realizar nuestras mercaderías y ganar dinero, para explotar la mano de obra sometida. No, no. Nosotros cumplimos la misión civilizatoria que nos autoatribuimos como civilización. Todo discurso, toda práctica imperial requiere de una idea previa. Lo mismo decíamos aquí en nuestra América. No es que los españoles vinieron a someter nuestras poblaciones, a llevarse el oro, la plata, no, ellos vinieron a evangelizar, a traer la verdadera religión, la verdadera lengua, la verdadera cultura. Bueno, esos discursos, el orientalismo remite a eso, es el discurso que elabora la empresa colonial franco-británica y que luego hereda Estados Unidos para intentar legitimar sus avanzadas colonialistas. Lo hicieron a través de la novela literaria en el siglo XIX, a través de la literatura, de la novela particularmente, y luego lo hicieron con toda la industria cultural de Hollywood, y es lo que vos decías, hoy cualquier representación de cualquier película, o un cómic, o cualquier representación del ámbito de la cultura, pones una persona con un turbante, el significante ya lo tenés al lado. Pero eso funciona, ojo, funciona para Oriente y funciona en nuestra sociedad. También hay estereotipos que remiten a negativizar a determinadas personas y colectivos. Entonces hay que estar muy alertas a todo ese tipo de estigmatizaciones, ¿no? A esos procesos en donde de los discursos del poder se estigmatiza a determinados fragmentos, sectores, poblaciones, tanto en Palestina como aquí, porque así empieza. Con esa segregación empieza cualquier proceso social genocida. No digo que termine en un genocidio, pero indefectiblemente así empieza, ¿no? Cuando de acá nosotros tres, nosotros marcamos que hay uno que es diferente, inferior, deshumano, peligroso, bueno, estamos iniciando un camino sumamente peligroso. Porque no va a faltar quien diga, bueno, entonces ese que es deshumano, inferior, peligroso, entonces hay que eliminarlo. Primero lo eliminamos en el plano de lo simbólico, porque ya no es uno igual a nosotros, lo deshumanizamos. Son animales humanos, dijo Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, en los días posteriores al 7 de octubre. Lo expresó con todas las letras. Si son animales humanos, bueno, nos rige la ley que regula nuestras relaciones sociales. Una vez que nosotros corrimos esa barrera, lo que viene en adelante puede terminar en un exterminio. Entonces hay que estar muy atento, tanto allá como aquí, a ese tipo de discursos estigmatizantes, porque aquí en nuestra Argentina están proliferando y han ganado muchísimo espacio en el discurso público, y desde las altas esferas oficiales. Y también, como decís, vienen a través de los recursos naturales. Tenemos hoy gente que, bueno, Eduardo Elstein fue uno de los que bancó a este presidente, que es quien, para quien no sabe, es quien lo había puesto en un hotel de lujo que tiene a su cargo. Vienen por los recursos de Argentina, lo hablábamos antes de empezar a estar al aire, que Elsa está relacionado, por ejemplo, a empresas israelíes que fabrican armas, misiles puntualmente, que se los venden a los ingleses, y los ingleses eso lo llevan a Malvinas, como tenés Navitas, que es una empresa israelí, que es la que está apoyando a los ingleses a Malvinas en la perforación petrolera y la extracción petrolera de lo que es Malvinas. Van por los recursos, como decís vos. Y yo ahí me acordaba mientras hablabas de Galeano, porque vos hiciste una relación con cómo usaban la religión acá para tener una excusa de expropiar recursos. Y Galeano, en Venas Abiertas de América Latina, él va haciendo todo, es como un trabajo muy antropológico, y él pone los números exactos, ahora no los recuerdo, pero los millones de toneladas, millones y millones de toneladas que se llevan de Potosí en oro, y que matemáticamente y de forma de ingeniería alcanzaba, dice él, para construir un puente directamente de Bolivia que atravesara el Atlántico. Exactamente. Entre el oro y la plata. Hasta España.
Exacto. Entre el oro y la plata. Bueno, es la historia de los saqueos de estas potencias y de sus corporaciones, ¿no? Bueno, también están sus socios locales, porque también hay socios locales que se asocian justamente con estos capitales transnacionales para la explotación del litio, del agua, del petróleo y demás. Igual lo dejo, porque veo que te están haciendo una seña, me imagino que debe haber un corte, lo dejo para digamos, la parte posterior. El colonialismo que se está llevando adelante en Palestina no es el colonialismo de metrópoli que nosotros conocemos habitualmente, es un colonialismo de asentamiento. Si querés después, si quieren después lo conversamos. Ahora lo profundizamos. Bueno, vamos a ir a una tanda y en breve seguimos con Gabriel Sibinian. Bueno, regresamos nuevamente aquí en El Faro. Estamos, por si recién se suman, con Gabriel Sibinian, sociólogo, docente a cargo de una cátedra en la Universidad de Filosofías y Letras de la UBA. Gabriel, continuamos la charla. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Estábamos hablando del tema del colonialismo y yo te decía el colonialismo que se está dando en Palestina, que se está dando ahora, porque eso también es interesante plantearlo, porque nosotros decimos colonialismo, enseguida nos remite a la época colonial española. 1516 por primera vez anduvieron por aquí, por el Río de la Plata, Juan Díaz de Solís, 1816 declaramos la independencia, 4 siglos, por lo menos por estas pampas, y parece algo del pasado el colonialismo. En todo caso habrá ahora neocolonialismo, formas de dominación diferentes, la deuda externa ya conocemos, los monopolios y demás, pero no hay un gobierno directo, ¿no? Por lo menos, bueno, todavía está la ficción. Ya sabemos que Milei no representa nuestros intereses, pero no es una forma de colonialismo directo. En Palestina sí, en Palestina hoy hay un proceso colonial en curso. Pero no es el colonialismo que nosotros conocimos históricamente, el colonialismo de metrópoli. El colonialismo de metrópoli era justamente una metrópoli, España, Inglaterra, Francia, Portugal, conquistando un territorio, sometiendo a la población, expropiando los recursos naturales, poniendo a la población a trabajar para explotarla y en todo caso luego realizar sus mercaderías a través de sus industrias artesanales o a través de la intermediación, el comercio y demás. Y bueno, conformando luego una sociedad colonial específica, estratificación social y demás. Lo conocemos aquí, ¿no? Los blancos, los criollos, los mestizos, los indígenas, los ambos, los negros y demás, los mulatos. Bueno, eso es el colonialismo más tradicional de metrópoli. En Palestina se está dando otra forma de colonialismo, que no implica que no exploten los recursos naturales, porque el Estado de Israel está expropiando al pueblo palestino en cuanto a los recursos hídricos, la tierra, incluso los recursos turísticos. Bueno, no implica que no se exploten los recursos, pero este colonialismo llega a la tierra no con la idea de explotar al pueblo nativo, sino de desplazarlo. Son colonos que llegan a la tierra en el marco de un movimiento colonial, puede ser en el marco también, luego en una fase estatal, cuando crean el Estado de Israel, porque el movimiento sionista comienza a llegar a Palestina desde fines del siglo XIX, en mediados del siglo XX, 1948, constituye el Estado, pero el objetivo es el mismo, es construir una sociedad para los colonos excluyendo a los nativos, nunca integrándolos, desplazándolos, expulsándolos, segregándolos o en su defecto hasta exterminándolos como estamos viendo ahora. Entonces es un colonialismo que llega a un territorio con la idea de asentarse, expropiar la tierra y desplazar al pueblo nativo. Y en todo caso desplazarlo y hasta eliminarlo para conformar una patria colonial para los colonos. Y es lo que estamos viendo ahora. El Estado de Israel se implantó en el 78% de la Palestina histórica, conformó el Estado de Israel, allí vive un 20% de población nativa de Palestina que está segregada, lo decíamos al principio, no tiene los mismos derechos, no es lo mismo ser un palestino del 48 como se los conoce o un ciudadano árabe israelí que ser un ciudadano judío israelí, no tienen los mismos derechos. Luego, en el 22% restante, que fue conquistado en 1967, tenemos la ocupación y la colonización en Cisjordania, como decíamos al principio, y el exterminio en Gaza. ¿Por qué? Porque no se quiere esa población. Es un movimiento colonial que llega para conformar una sociedad para los colonos, bajo ningún punto de vista para integrarse con los nativos. Y eso lo estamos viendo hoy en Palestina.
Si no entendemos Palestina en clave colonial, se va a complicar. Porque es cierto que hay factores religiosos, es cierto que los israelíes son judíos, que los palestinos son mayoritariamente islámicos y en menor medida cristianos, porque hay palestinos cristianos. Es cierto que hay factores que tienen que ver con lo político, hay sectores más extremos en un lado, en el otro, es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con la civilización, unos son orientales, la mayoría de los israelíes judíos descienden de los europeos del este y que tienen que ver con otra cultura, con otra, digamos, con otras formas de cosmovisión, todo eso es cierto, pero lo que hay en Palestina es un proyecto de colonialismo. Y eso es lo que explica la violación sistemática de los derechos humanos. Ese movimiento colonialista, que es el sionismo, que conformó un Estado, todavía está en proceso de conquista y colonización de la tierra y de expulsión de los pueblos. Bueno, todo esto que nosotros veníamos ya denunciando desde nuestra cátedra, y no solamente nosotros, está puesto en palabra hoy en día. Si uno lee los reportes de Donald Trump de enero, o escucha a Benjamín Netanyahu, o a Bezalel Smotrich, o a Ben Gvir, que son ministros del Estado israelí, están planteando la expulsión de 2 millones de gazatíes, llevarlos a Jordania, llevarlos a Egipto, digamos, bajo ningún punto de vista. Lo que están haciendo en realidad es blanqueando, diciendo a viva voz, porque estamos en una etapa en donde parece que la crueldad es un valor, ¿no? Eso pasa tanto allí como acá. Parece ser que ser cruel, insensible, individualista, inhumano, no es un contravalor, un antivalor, parece ser que es un valor. Entonces ahora dicen a viva voz lo que en realidad siempre planificaron, porque los planes de transferencia de palestinos y de expulsión de palestinos comienzan cuanto menos en 1930. Hay un libro llamado Expulsión de Palestinos, escrito por un historiador palestino, Nur Masala, en donde... ingleses. En realidad en la etapa inglesa, porque hay entre 1917 y 1948 los ingleses dominaron Palestina. Que para mí ahí también tenía un sesgo colonialismo Ahí, a mano de ingleses, para que lo entiendan los paisanos nuestros, ¿no? O sea, estaban metidos los ingleses primero haciendo lo mismo que han intentado hacer aquí desde 1806 a 1813 y demás. Hay un solapamiento ahí, que eso tiene que ver específicamente con la historia de Palestina, porque uno puede hablar de colonialismo, en cada lugar se expresa de manera diferente. Los británicos durante 3 décadas conquistan Palestina, básicamente sobre el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la finalización de la Segunda. Ese periodo es clave porque en ese momento es donde se monta el protoestado de lo que va a ser el Estado de Israel. Bueno, es ahí cuando el movimiento sionista establece básicamente su estructura. Ya la venían desarrollando antes. Palestina había estado bajo dominio de los turcos otomanos antes, pero básicamente esas 3 décadas son fundamentales. Y en esas 3 décadas, y particularmente de 1930 en adelante, comienzan a expresar los planes de expulsión de palestinos. El primero que elabora un plan y se lo presenta al mandato británico de expulsión de palestinos es Chaim Weizmann, que va a ser a la postre primer presidente del Estado de Israel. 18 años antes de que se cree el Estado de Israel, ya hay un plan de expulsión de palestinos, porque el movimiento sionista llega a Palestina con la idea de conformar una patria colonial para los judíos. Digo esto, Abel, porque vos lo explicaste muy bien al principio. ¿Por qué se desplazan los judíos y básicamente del este de Europa? Porque están siendo perseguidos. Fines del siglo XIX, lo que se llama la cuestión judía, las minorías judías en Europa del Este están siendo perseguidas, estigmatizadas, incluso masacradas. Muchas de esas personas, colectivos, comunidades, se van a distintas partes del mundo, entre las cuales llegan aquí. Nosotros tenemos comunidad judía importante aquí en Argentina, en Canadá, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Creo que aquí es la tercera... Es la cuarta. La cuarta. Ahora bien, esas comunidades llegan a nuestras tierras para integrarse con nosotros. Nosotros tenemos infinidad de compañeros, colegas de toda índole que son judíos o que tienen que ver con esas migraciones históricas de hace 100, 120 años y se han integrado entre nosotros y son argentinos y bueno, tendrán sus particularidades. Yo soy descendiente de armenios, vengo de una comunidad, también tengo mis particularidades, algunas comidas, los clubes, pero somos todos argentinos. Aquí vinieron y se integraron. A Palestina no fueron con ese mismo criterio. Las comunidades y los individuos que fueron guiados por el movimiento sionista, fueron con la idea de conformar una patria para ellos, no para integrarse en una sociedad mayor que es la sociedad árabe de Palestina. No solamente que no se iban a integrar, sino que la idea era conformar un Estado propio, y para tal había que expropiar el territorio, desplazar a los nativos
expulsarlos y eventualmente hasta exterminarlos como están haciendo ahora, porque no los quieren ahí. Ese es el ABC de este proyecto y por tanto en su concepción misma viola los derechos humanos. Lo paradójico es que en el año 48, cuando se crea el Estado de Israel en Palestina, el 10 de diciembre se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para los palestinos no hubo nunca Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tan paradójico es que cuando el mundo abre al proceso de la descolonización política, y comienzan en los 50, en los 60, el proceso de la descolonización en Asia, en África, bueno, en Palestina se abre la etapa estatal del proyecto colonial. El colonialismo comienza a tomar mayor vigor. Y llega hasta ahora. Si uno ve la película No Borderland, que yo sé que en la UNDAP la han proyectado, es un proyecto de colonialismo que se está dando ahora. Son colonias que van avanzando sobre las tierras de las poblaciones nativas. Los van expulsando, los van desplazando, los van segregando, los van marginando e incluso los van asesinando. Porque bueno, han asesinado justamente a uno de los chicos que fue colaborador de la película en estos días. Entonces, ese proceso de conquista y colonización de la tierra se sigue dando hoy en día. Disculpa, Laura, pero me dijo algo que a mí porque los sionistas siempre se ponen a la defensiva, ¿no es cierto?, de ellos mismos, con que atacan al pueblo judío o cualquier cosa que decís atacás a Israel, y en realidad es justamente lo contrario. O sea, y los que no respetan otras religiones, otros pueblos, otras fronteras, otras identidades, son ellos. Porque uno, y la mayoría de los pueblos respeta, aquí en Argentina se respeta, la verdad que nosotros no tenemos nada contra quienes, si podemos ir a la India o al Tíbet, no tenemos nada contra el budismo, no tenemos nada contra el pueblo de Israel, contra la religión judía, con la religión que sea, pero ellos realmente sí están atacando y están, o sea, exterminando otra manera de pensar, otros pueblos, otra religión. En ellos no hay tolerancia. Lo que pasa es que hay que ver, como dice Edward Said, al sionismo con los ojos de las víctimas. Porque el sionismo en general ha sido visto como un movimiento de liberación del pueblo judío, liberación de aquel pueblo que estaba siendo perseguido, estigmatizado, masacrado y que incluso padeció un genocidio en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y eso es así. Ahora, ¿qué pasa con ese movimiento cuando llega a Palestina? Es un movimiento colonialista. Y como movimiento colonialista, justamente, visto con los ojos de los palestinos, es un movimiento que llega a tu tierra para expropiarte, para expulsarte y para traer población foránea. Tiene que ver con desde qué perspectiva mires el proceso de lo que nosotros denominamos la cuestión de Palestina. Pero digo, porque vos bien lo decías, si un sionista dice esto y nosotros que estamos en la defensa, en este caso, de los derechos nacionales, de los derechos humanos, individuales y colectivos, entre los que se incluyen los derechos nacionales del pueblo palestino. Los tratados internacionales también, que son prioridad dentro de nuestra Constitución. Justamente a eso iba. Lorena defiende al movimiento sionista, a la conformación del Estado de Israel. Nosotros defendemos figurativamente al pueblo palestino, los derechos individuales y colectivos de ese pueblo palestino, los derechos nacionales, su derecho de autodeterminación, y vamos a debatir. Bueno, hay un tercero objetivo, que es el derecho internacional. Por eso iba a lo que vos decías. Bueno, ¿qué dice el derecho internacional? Hay que conformar un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica. Ya se ha reconocido, el 78% es el Estado de Israel. Luego lo podemos discutir en términos del proceso histórico, pero el derecho internacional dice que en el 78% de la Palestina histórica está el Estado de Israel. Bueno, hay que conformar Estado palestino. Gaza, Cisjordania con Jerusalén Oriental, derecho internacional. Luego, ¿qué dice? La Corte Internacional de Justicia, el Estado de Israel está ocupando de manera ilegal los territorios palestinos. Es una ocupación que ya lleva 58 años. Luego, ¿qué dice? Las colonias son ilegales. Más de 700.000 colonos ilegales que están ocupando Cisjordania y Jerusalén Oriental. Luego, ¿qué dice? Son 358 colonias que son ilegales para el derecho internacional. Luego, ¿qué dice? Hay un sistema de apartheid, de discriminación institucionalizada, de segregación institucionalizada. Bueno, luego, ¿qué dice? El Estado de Israel está siendo investigado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Eso lo dice el derecho internacional. No lo dice Lorena defendiendo al Estado de Israel y yo criticándolo. Lo dice el derecho internacional. Entonces digo, hay infinidad de argumentos y por eso es que en ese diálogo, que no se puede establecer nunca,
una persona que defiende el Estado de Israel y al sionismo no se sienta a conversar con una persona que defiende al pueblo palestino y a sus derechos nacionales. Y no se sienta a conversar a través de una estratagema bastante sencilla, absurda, pero que funciona, que es, no, si defendés a Palestina sos un antisemita, un antijudío, un judeófobo y por poco menos que un nazi y un apólogo del genocidio. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, sos un humanista, soy un humanista, somos humanistas, queremos que todos los pueblos convivan, consideramos que todos los pueblos son iguales, que todos los individuos son iguales, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene validez para todos los pueblos individual y colectivamente, y justamente como queremos todo eso, denunciamos lo que hace el Estado de Israel. Pero ese diálogo no se puede dar porque justamente los argumentos claramente están a favor, insisto, del derecho internacional, de una de las partes, que en este caso es el pueblo que está padeciendo el proceso de conquista y colonización. ¿Eso significa que hay que expulsar a todos los israelíes judíos del territorio? No, bajo ningún punto de vista. Eso significa que toda esa gente que vive en ese territorio, sean israelíes, sean palestinos, tienen que tener los mismos derechos y que esos colectivos tienen que tener derecho a autodeterminarse. Bueno, es tan sencillo, pero tan complejo como eso. En eso consiste básicamente la cuestión de Palestina, entenderlo como proceso colonial, como proceso de colonización. Bien, perdón, hablaba. Bueno, primero agradecerte que estés acá y con esto, ¿no? De romper el cerco. En esta última etapa en Argentina prácticamente se está rompiendo tanto el cerco mediático como el cerco cultural. Varios artistas, ya sea Malena D'Alessio, el Indio Solari y etcétera, se han plantado en solidaridad a Palestina, al pueblo palestino. Y hay parte de nuestra población militante, activista, que quizás sí nos solidarizamos, pero todavía hay parte del campo nacional y popular que todavía está reacio a solidarizarse. Pensaba también en Rodolfo Walsh, que fue parte del campo nacional y popular, que viajó allá y denunció estos hechos, ¿no? ¿Cómo podríamos también reflexionar a esa parte del campo nacional y popular en solidarizarse con este pueblo, o sea, que está golpeado por todo lado? Yo creo, te voy a interrumpir, yo creo que, porque lo mismo que decís vos, Lore, y venía charlando Gabriel, yo creo que es a través de la empatía, como bien decía él, somos humanistas, el dolor, porque uno si ve películas o lee y va viendo cine, el arte a través de películas como El pianista y tantas otras que muestran lo que sufrió el pueblo de Israel en el Holocausto y la persecución justamente en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí, en ese dolor, tenemos, creo que yo, una clave para ver la empatía de lo que pasa, porque el pueblo, la gente tiene que entender esto, lo que pasó en el Holocausto, se dio cuenta y se abrió al mundo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pero ahora está sucediendo a los ojos de todas las personas y parece que no duele que masacren niños, que maten niños, y ahí es donde voy nuevamente a la gente que es de fe cristiana y demás, cuando a Cristo lo van a detener. Pedro, que era pescador, que supuestamente tenía una faca, una espada, intenta a uno de los que venía con los centuriones pegarle con la espada y lo cortan una oreja y Cristo lo detiene tajantemente, le dice detente porque al que a hierro mate, a hierro morirá. Yo creo que en las bases cristianas y humanas, no importa si vos no sos de ninguna religión, de la que sea, te tiene que doler mucho el injusto. Estábamos hablando fuera de aire en un momento, si vos te vienen y te roban a tu casa es algo, la verdad, un hecho, un infortunio y es algo malo realmente, pero si además te matan, a todos nos sensibiliza, pero pareciera que eso pasa de alto. No, bueno, coincido totalmente. El tema es justamente cuando están todas estas mediaciones y estas construcciones discursivas tan fuertes que vienen de décadas, y yo estaba hablando incluso del siglo XIX, cuando hay toda una industria cultural que ha deshumanizado por décadas a ese palestino, a ese árabe, a ese islámico, a ese oriental, todo ese proceso que hay que desandar tiene que ver con justamente ver su condición humana. Porque es lo que ustedes dicen,
saquemos nombres propios, adjetivos, latitudes, longitudes, coordenadas geográficas, digamos, hay una población que en los últimos año y medio ha sido cercada, bueno, podríamos hablar de los últimos 77 años, pero tomemos el último año y medio, ha sido cercada, le han asesinado a más de 60.000 personas, no se sabe cuántas porque muchas de ellas están bajo los escombros, más de 150.000 heridos, está en el umbral mismo de la supervivencia, padeciendo el hambre, hay distintas formas de asesinarlos, han destruido todas sus universidades, todas sus escuelas, prácticamente su sistema sanitario, toda esa infraestructura, la alimentación, el agua potable. ¿Quién no se puede sensibilizar ante eso, ante lo básico que tiene que ver, ante el hambre, ante el escolasticidio, ante el propio, ante el asesinato de los niños, más de 20.000 niños y niñas, no se sabe, no hay cifras. Bueno, ¿quién no se puede? Entonces, cuando uno empieza a ver a ese otro y el dolor de ese otro, ahí empieza a deconstruir y todas estas narrativas se caen a pedazos. Luego hay que sí dar un paso en términos de la conceptualización. ¿Por qué se llega a esto? Porque no se llega de la noche a la mañana. Todo esto no puede pasar porque a un loco se le ocurrió. Bueno, acá hay un proceso histórico que lo explica, pero luego hay que construir ese proceso histórico. Digo en función de lo que ustedes decían, cómo llegar a ese otro indiferente que no logra expresarse y que nosotros esperamos que lo haga, porque en tantos otros procesos históricos lo ha hecho. Sabemos que es gente sensible, sabemos que es gente que se tendría que estar manifestando y no lo está haciendo. Y yo digo otra cosa, corresponde como deber ético, moral, estamos en un ámbito de la universidad, como un deber académico, pedagógico, político, porque son parte de una fracción de nuestra humanidad. El pueblo palestino forma parte de nuestra humanidad colectiva, pero también de nuestra propia humanidad. Porque si nosotros sabemos que está pasando eso y no nos manifestamos, también habla de nosotros. Porque hay que decirle en definitiva, y eso también es una enseñanza saidiana, la verdad al poder. Si hoy el poder mediático, corporativo, transnacional, empresarial o el que fuese, quiere silenciar, acallar, ocultar, tergiversar lo que pasa en Palestina, hay que decirles la verdad. No, acá no hay posibilidad de silencio, de ocultamiento, de tergiversación. Acá hay un genocidio en curso, acá hay colonialismo. Y eso es lo que nosotros no podemos tolerar. Por eso lo tenemos que denunciar. Porque, y con esto, si les parece, uno parece que está alienado hablando de lo que pasa a 12.000 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, parece que uno tiene, es cierto, nos abruman las noticias, nos sensibilizan en particular, por algo estamos en tema, pero en definitiva también estamos hablando de nosotros, ¿no? Porque digo, si eso pasa allí y luego pasa como modelo civilizatorio, ¿qué va a quedar para el resto del mundo? Digamos, es lo que vos decías, el horror del nazismo se conocía, habían campos de concentración, pero las imágenes se vieron luego, con el triunfo de los aliados. Hay filmaciones que plantean el horror de los soldados cuando ven a esas personas, el nivel de deshumanización, de maltrato, digamos, de desnutrición, de hambruna, en las condiciones en las cuales sobrevivieron en esos campos, pero lo vieron después, sabían. El caso del genocidio armenio también se conocía en tiempo, porque hay noticias en la prensa argentina de que se estaban produciendo las masacres, pero no se conocían las imágenes ni la barbarie en la dimensión que se conoce hoy en día con lo que está pasando en Gaza. Hoy lo estamos viendo, por eso es que, bueno, eso lo decía Rita Segato hace poquito Rita Segato lo decía, que decía, renuncio a mi condición humana. Porque ella justamente hacía esa analogía. No es que no hubieron barbaries antes, por supuesto que las hubieron, pero ahora lo estamos viendo. Que ella no renuncia en realidad, lo que sí reconoce al decir eso es que la humanidad está renunciando a su propia en realidad. Bueno, es una voz de alerta en ese sentido. Vos me tocaste una fibra que muy neurálgica recién, de sensibilidad, que cuando sucede un robo, ¿no? Como los que vemos tan habitual en Argentina, y matan a un miembro de la familia. Hace poco hubo una entradera acá en Quilmes y al padre muy joven lo mataron adelante del hijo. La familia queda devastada, queda destrozada. Con todo lo que vos ibas narrando, yo quería agregar en ese momento no hay palestino que no haya perdido. Entonces, claro, en todos los términos, el genocidio y ya no hay, no sé, si cuando matan a Gaitán en Colombia, Perón dice, Colombia dudo que en 50 años se recupere de esto. Y yo digo, ¿cómo se recupera Palestina de esto? ¿No es cierto? Es un tema, porque si uno toma
hoy en Gaza, por eso que es importante estudiar también la cuestión de Palestina en este sentido. 2 de cada 3 gazatíes ya tienen sus familias expulsados. En el 48, cuando se crea el Estado de Israel, se expulsan a 720.000 palestinos y palestinas. Se desplazan. La mayoría se va fuera de sus tierras, pero otros se relocalizan en Cisjordania y Gaza. En el 67 expulsan a otros 250.000. O fuera de sus tierras o se relocalizan en Cisjordania o en Gaza. Entonces, en las propias biografías de los palestinos, abuelos, padres e hijos reconocen ese desplazamiento. Claro que es un trauma colectivo gigantesco, vas a saber no cómo se reconstruye materialmente Gaza y también Cisjordania, porque también están destruyendo Jenin, Tulkarem, Nur Shams, también están avanzando en esa zona. ¿Cómo se recupera esa fracción de la humanidad? Y yo creo que ahí va a ser importantísimo la solidaridad, el afecto, porque además de la reconstrucción material, va a haber que reconstruir esas propias humanidades. Y es nuestra tarea inscribirlos en la humanidad, porque cuando este tipo dijo son animales humanos, en el plano de lo simbólico nosotros tenemos que decir que no, que son humanos como nosotros y que nos duele su dolor. Y haciendo un pequeño programa de radio en una universidad pública y hablando de ellos, los volvemos a inscribir en la humanidad, y cada uno de estos actos, se enteren allí o no, son formas de inscribirlos en la humanidad. Nos interesa lo que les pasa porque son tan humanos como nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, seguir hablando de Gaza, de Palestina y de nuestra humanidad. Bueno, la verdad que siempre el tiempo acá se pasa muy corto. La verdad que esto son charlas porque el tema lo amerita, ¿no es cierto? A veces las noticias, yo digo que hoy se habla de Palestina en los medios, ¿no?, hegemónicos, ¿no? Se habla de Palestina, mañana se está hablando de Wanda Nara, mañana de la China Suárez, y esto sigue transcurriendo, ¿no es cierto? Esto es constante, que tenemos que llevar la voz ante todo esto. Ya estamos a punto de ir cerrando, se nos va otra semana, otro jueves aquí en El Faro. Bien, primero quería repudiar las acciones policiales de ayer contra los jubilados y el periodismo no hegemónico. Prácticamente fueron 6, 7 compañeros entre esos jubilados, periodistas, militantes presos, que ahora ya están nuevamente en libertad. Hoy también atacan a un centro cultural comunitario en Cava, e invitarlos a una acción que se va a hacer por el agua desde Fuera Mekorot y desde la BDS el 2 de agosto, este sábado, a las 15 horas en Riobamba y Avenida Córdoba. Más que nada denunciando toda la privatización de AISA y echando y repudiando la injerencia de Mekorot en nuestras tierras. Los invitamos, esperemos que se acerquen y que rompamos este cerco mediático y nada, sigamos hablando de Palestina, de las niñeces de Palestina, y no nos quedemos callados. Muchísimo. El mundo es con todos y con todas. Y bueno, Gabriel, espero que la hayas pasado bien acá. Fue un gustazo y un lujo y un honor tenerte aquí. Sabé que esta es tu casa para lo que quieras, para todo lo que surja y quieras que se comunique a través de aquí, del Faro. Sabés que siempre estamos disponibles para eso. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Para mí un honor haber estado con ustedes. Mientras escuchaba a Lorena, cuántas cosas no hablamos del BDS, no hablamos de Mekorot, no hablamos del informe de Albanese, de las empresas cómplices del genocidio, entre las cuales está Mekorot, pero bueno, ya habrá otra oportunidad, ojalá. Muchas gracias a ustedes. Gracias.